Bienvenidos a este espacio en las redes sociales y por supuesto lo estaremos presentando también en algunos sitios digitales. Un servidor, Mario Héctor Silva, periodista, analista político, les da la bienvenida, las gracias por acompañarnos. Y lo que vamos a ejercitar, lo que vamos a experimentar dentro de estos movimientos de cambios de la comunicación, la tecnología, pues es el análisis de algunos temas importantes, temas de la agenda setting, en el que nosotros podemos abordar y sobre todo plantearles algunos comentarios que puedan ser interesantes y sobre todo que puedan lograr la empatía con el pensamiento, con las ideas que tienen seguramente ustedes que nos están escuchando y viendo. Bueno, hoy nos estrenamos con este espacio, queremos hacer o tocar 3 breves temas y tener al final una entrevista de no mayor a los 10-11 minutos, con algunos de los protagonistas políticos, algunos de los actores de nuestra sociedad. Y bueno, con ello nos estrenamos este día de lunes 17 de junio. Les comentaremos sobre la visita presidencial de Andrés Manuel López Obrador. Estuvo en el estado de Chihuahua, tocó algunos puntos, llegó con el gobernador a la capital, se trasladó a la ciudad de la frontera de Ojinaga, también viajó a Cuauhtémoc, a Parral y terminó en Camargo, que por cierto, ya a manera de chunga, han agarrado el asunto de que al parecer para Andrés Manuel López Obrador, Ojinaga es la mejor frontera de México. Usted júzguelo, pero la verdad es que alguna gente, entre ellos los empresarios, consideran que, por supuesto, la visita del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no correspondió a la expectativa y a los resultados que se buscan en torno al gobierno federal. Sienten que el presidente decidió darle la vuelta, que no llegó a Ciudad Juárez porque no tenía la respuesta, porque están pendientes los asuntos de los impuestos, está pendiente el asunto de la zona franca y por supuesto también están pendientes algunas acciones de gobierno, entre otras las obras que deben concluirse en los hospitales y las aportaciones que tiene que hacer el gobierno federal. Esto es lo que están señalando algunos de los actores del sector privado principalmente, en el que dicen que por el tema de la migración, sobre todo lo espinoso, ¿no? lo difícil que resulta poderle dar salida con la atención a los migrantes, canalizar recursos, contenerlos de este lado de la frontera. Este asunto realmente ha sido un poco delicado y dicen que el presidente, que ese fue una de las condiciones por las que el presidente no estuvo en Ciudad Juárez ni tampoco en otras partes en el que seguramente pudiera haber estado. Pero esta visita presidencial pues nos deja simplemente el sabor del maquillaje en la política. Finalmente nos deja ese sentimiento de que de alguna forma vino con ese discurso populista para de alguna forma sí entregar algunas becas, programas, prometer apoyos a algunas de las personas en los diferentes municipios. Tuvo interlocución y contacto con personajes o con mejor dicho, los presidentes municipales. Por allá anduvo el alcalde independiente Armando Cavada en Ojinaga. El presidente tuvo la oportunidad de saludar al gobernador, que finalmente es el anfitrión de Chihuahua, lo recibió en el Palacio. También estuvo el presidente haciendo contacto con Carlos Tena Nevares en Cuauhtémoc, Chihuahua, con Alfredo el Caballo Lozoya en Parral y también en Camargo, donde también estuvo con las autoridades municipales. Finalmente, pues son los actores los que están de alguna forma entrando en contacto, son la gente de gobierno, pero nada que ver, por supuesto, con la esperanza de algunas respuestas que requiere la población, especialmente, lo repetimos, especialmente en la frontera de Juárez, que se supone que es la que tiene la mayor importancia, la mayor trascendencia, no solo por el número de habitantes, sino por lo que la misma ciudad produce y sobre todo por los problemas económicos, sociales y políticos que aquí se generan y que de alguna forma deberán tener una mayor correspondencia del gobierno. Esto, por supuesto, lo vamos a platicar y dialogar más adelante con el empresario Manuel Sotelo Suárez en una charla que tenemos al final de este análisis. Nos vamos con otro tema, el segundo, que tiene que ver, hablando ya obviamente de los asuntos de la política, las elecciones internas del Partido Revolucionario Institucional, en donde, como todos ya saben, hay varios tiradores, pero los principales, de acuerdo a las encuestas, siguen punteando a Alejandro Moreno, gobernador de Campeche, Ivonne Ortega, la gobernadora de Yucatán, Ulises Ruiz, también que fue gobernador, José Narro, este hombre que fue rector de la Universidad Nacional Autónoma de México y que, bueno, ha participado en programas y también, por supuesto, con presidentes de la República emanados del Partido Revolucionario Institucional.
Ellos son los principales 4 actores que quieren buscar participar en esta contienda. El registro será el próximo 22 de junio y habrá que ver si realmente llegan los 4 o llegan algunos otros más a esta contienda interna, pero por lo que de alguna forma se está comentando afuera, en medio de las discrepancias y las diferencias políticas entre unos y otros, se dice que podrían llegar, obviamente, únicamente al final de cuentas a esta contienda interna. Les repito, vamos a esperar si llegan más contendientes, pero por lo pronto se habla de las figuras de Alejandro Moreno, quien es el actual gobernador de Campeche, por esa buena relación que tiene con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Por supuesto que esa influencia y esa relación política pesa. Se habla de que este hombre, que también estuvo al frente de la Conferencia Nacional de Gobernadores, pues ha logrado la simpatía de los gobernadores priistas que participan en la CONAGO y que lo estarían apoyando en las elecciones internas que vivirá el Partido Revolucionario Institucional. La segunda personalidad, que de alguna forma tiene también peso, trayectoria, formación política, que además ha ocupado muchos puestos públicos, es Ivonne Ortega, una mujer, es gobernadora de Yucatán, que es la que se le acercaría de acuerdo a las encuestas y sondeos que han hecho algunos de los mandatarios priistas y por supuesto también gente que está vinculada a los comités directivos del Partido Revolucionario Institucional. Estos personajes podrían enfrentarse, podrían llegar a esta final, no lo sabemos, posiblemente pudiera por ahí colarse José Narro o hasta Ulises Ruiz, que de alguna forma ha representado esa ala radical dentro del Partido Revolucionario Institucional. Las elecciones son el próximo 11 de agosto, el registro, le repito, se supone que es lo que está previsto pues para el día 22 de junio, y ahí se sabrá realmente quién llega, si llegan 2 o más contendientes, o si el PRI de alguna forma se pone de acuerdo entre los diferentes actores para que únicamente llegue un solo personaje como candidato único, que le repito, creo que esto va a ser un poco difícil, pero podría haber esa posibilidad de que llegara solamente uno al registro de la candidatura a la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional del PRI para relevar en el cargo a Claudia Ruiz Massieu, que es la actual presidenta interina de ese partido, después del descalabro en las elecciones federales de 2018, donde el PRI definitivamente lo perdió prácticamente todo, perdió de cabo a rabo en todo el país, por la aplanadora que representó la candidatura del actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, estas campañas, en caso de que estos registros se presenten, que haya más de uno en la contienda, habría campañas entre julio y agosto, y en Chihuahua, para que usted tenga una idea, únicamente estarían, de acuerdo a la expectativa que tiene el presidente del PRI estatal, Omar Bazán, participarían entre 40 y 50 mil priistas de esa lista de militantes que tienen y que representan el 10% aproximadamente de los 484,000 priistas enlistados de acuerdo al listado nominal que tienen registrados ante el Instituto Nacional Electoral. Esta es la posibilidad de que esos priistas estén participando en la elección interna del 11 de agosto, pero de aquí a ese tiempo, por supuesto, van a ocurrir muchas cosas, muchas posibilidades existen, y por supuesto hay muchos jaloneos internos entre los grupos y entre las cabezas que representan a cada uno de los posibles candidatos oficiales que puedan presentarse a esta contienda interna del partidazo, y que por supuesto ellos tienen la expectativa de poder levantarse, de poder generar algún cambio para la elección del 2021, elecciones que habrá en algunas entidades y donde por supuesto Chihuahua está entre esas entidades en las que se habrá de renovar los poderes ejecutivo, legislativo y judicial del estado de Chihuahua, y ahí donde por supuesto vienen estos jaloneos de grupos y por supuesto los intereses diversos que tienen algunos de los contendientes y actores políticos del estado de Chihuahua, que se identifican con el Partido Revolucionario Institucional, un partido que dicen que nunca hay que dar por muerto. La verdad es que la tranquiza que recibió en las elecciones federales de 2018, la verdad prácticamente lo puso en la lona. Dicen que se va a levantar, otros dicen que va a ser muy difícil poder hacerle frente a lo que ha generado, a la expectativa que ha generado el partido de Morena en Chihuahua, a pesar de los altibajos que ha tenido este partido,
de las diferencias internas, inclusive entre sus militantes, entre los dirigentes y el actual delegado federal Juan Carlos Loera de la Rosa, pero finalmente Morena sigue generando una expectativa positiva y dicen que contra esta posibilidad y en contra del partido del gobernador, el Partido de Acción Nacional, pues puede suscitarse una posibilidad real de que el PRI pueda levantarse del suelo después de la elección de 2018. Y nos vamos con otro tema el que tiene que ver con la sucesión al gobierno de Chihuahua, hablando obviamente de este caso de la entidad, en donde pues mucho se ha hablado de la campaña adelantadísima de la actual presidenta municipal de la capital, María Eugenia Campos Galván. María Eugenia ganó con una diferencia pues importante, impresionante en la votación de las elecciones de 2018, en las que logró su reelección. María Eugenia Campos, que obviamente cumple un perfil diferente, es una mujer a la que los capitalinos, la gente de la ciudad de Chihuahua, le ha depositado toda su confianza, una mujer que tiene diferencias con el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, al menos esos son registros que se tienen en los archivos periodísticos, en lo que nosotros como periodistas también hemos vivido, en torno a las diferencias de los objetivos de Maru Campos con respecto al gobernador Javier Corral. El otro actor que también lleva una campaña de alguna forma o una precampaña adelantada y que se habla de formación de equipos, de hombres que han estado operando a su favor y sobre todo de gente que se ha estado incorporando perteneciendo a otros partidos políticos, entre ellos el PRI, es Cruz Pérez Cuéllar, que hoy es senador de Morena, un senador que por supuesto conoce de pe a pa la política en Chihuahua, una persona que estuvo muy ligada, un hombre que fue compadre o que es compadre del gobernador actual de Chihuahua, Javier Corral, pertenecieron al mismo grupo político, comulgaron dentro de la famosa y llamada familia feliz, la Happy Family, y Cruz Pérez Cuéllar, que finalmente pues se ha sacudido o ha decidido separarse del Partido de Acción Nacional. Hoy tiene la posibilidad, después de transitar por Movimiento Ciudadano, en el que también fue candidato en las elecciones a gobernador en 2016, hoy como senador del partido de Morena, tiene la aspiración a gobernar el estado de Chihuahua, pero bueno, no tiene un cuadro realmente sencillo ni fácil. Dentro de Morena hay varias gentes que quieren ser el representante de este partido político de Andrés Manuel López Obrador en el estado de Chihuahua. También está por allí, entre otros de los protagonistas, el actual presidente de Ciudad Juárez, Armando Cavada, que dígase lo que quiera de que se ha hecho o no ha hecho nada en Ciudad Juárez, realmente tiene los medios, el poder y la posibilidad o la capacidad de que pudiera obviamente incursionar en esta batalla política de 2021. Armando Cavada buscará, por supuesto, la candidatura a la presidencia, a la gubernatura, aunque obviamente no se sabe si lo hará por la vía independiente, que es la figura que actualmente representa en el gobierno de Ciudad Juárez, o si tendría cabida o espacio en algún otro partido político. Ya pronto lo sabremos, pero por lo pronto él está tendiendo puentes, alianzas, y seguramente que lo estaremos viendo como posible candidato al gobierno de Chihuahua. Otro actor que por su capacidad y por ser obviamente un animal político de esos de peso, este hombre que gobernó 2 veces Ciudad Juárez, que ha sido senador de la República, que ha sido diputado federal, empresario, presidente de Canacintra, con alianzas con gente en el poder político del partido Morena en la capital. Me refiero al ingeniero Héctor Teto Murguía, que también pudiera participar y que obviamente que tampoco tiene un escenario sencillo, sobre todo porque tendría que disputar esta posibilidad entre la misma gente del Partido Revolucionario Institucional. Hay cuadros, gente nueva, gente que viene empujando, pero dicen que Teto Murguía tiene el poder económico y el capital político para poder hacerse o convencer a la nueva dirigencia nacional de que puede ser el cuadro para estar enlistado en la contienda electoral de 2021, y obviamente ha sido un sueño de Teto Murguía de muchos años. Ustedes recuerden que se enfrentó en la interna al exgobernador César Duarte, la perdió prácticamente por una decisión realmente que vino de la cúpula,
pero Teto Murguía dicen que quiere volver por sus fueros, sobre todo después de que se sintió traicionado por el exgobernador de Chihuahua en las elecciones pasadas de 2016. Entonces esto va a ser pues muy interesante, vienen cosas, vienen cambios. Otros dos personajes que han estado apareciendo y han estado obviamente ascendiendo con sus posibilidades, dos personajes también de alguna forma distintos, nuevos en la política, en cuanto a su forma, a su ejercicio, a la manera de manejarse entre grupos, en grupos pequeños, medianos, grupos grandes, gente que de alguna forma tiene alcances distintos y una visión diferente desde las ciudades que ellos gobiernan. Me refiero a Alfredo el Caballo Lozoya por Parral, actual alcalde independiente, muy querido por este hombre allá en la región del Parral. Dicen que puede sorprender por ser una candidatura fresca, por ser un hombre con nuevas ideas, por ser un hombre que es incluyente, que está tejiendo alianzas, un hombre que también tuvo en el día de sábado la oportunidad de estar con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Y el otro es Carlos Tena Nevares, que es un poquito más bronco, o por decir más bronco que otros, un hombre político que de alguna manera ha sido radical y que ha tenido un fuerte enfrentamiento con el gobierno de Javier Corral. Esos son algunos de los personajes, los repito nuevamente: Maru Campos, Cruz Pérez Cuellar, Armando Cavada, Teto Murguía, Alfredo el Caballo Lozoya, Carlos Tena Nevares, solo entre algunos. Obviamente esto no está acabada, esta lista no está terminada. Esos son solo algunos de los personajes que por ahora están obviamente en el tentadero político y que pueden ser protagonistas en la justa política de la sucesión Chihuahua 2021. Nosotros obviamente estaremos analizando los perfiles, viendo las posibilidades de cada uno y sobre todo viendo cómo se desarrollan, cómo van moviéndose en el entramado político que por ahora en Chihuahua mantienen en cuanto a poder, hegemonía, el Partido Acción Nacional en todo el estado, con el gobernador Javier Corral, que por cierto, pues obviamente tampoco mucha gente considera que no ha hecho lo apropiado, que ha quedado mucho a deber a los chihuahuenses. Y los otros políticos son los independientes: en Ciudad Juárez, Armando Cavada; en Parral, Alfredo el Caballo Lozoya, cada uno con sus resultados, con sus acciones, también de alguna forma forman parte de este grupo importante de políticos que buscan la posibilidad de aspirar a la candidatura al gobierno, a la silla en el relevo de Javier Corral. La otra, Maru Campos, del Partido Acción Nacional, que tiene muy bien, pues ahora sí que tiene muy aceitada la maquinaria en la ciudad de Chihuahua, y en la que se ve difícil que realmente otro contendiente, otro personaje aparezca y le pueda quitar o robar el liderazgo a Maru Campos. Estas son las personalidades que se disputan la real probabilidad de contender en la elección de 2021, salvo que hubiese por ahí una sorpresa de último momento y que por supuesto en cuanto tengamos ese personaje que salte y que de alguna forma empiece a generar expectativa o inclusive, ¿por qué no, verdad?, arrastrar a la población con algo de trabajo, con actividades, pudiera también incorporarse a este grupo de políticos y pudiera representar la posibilidad de una alternancia en el poder político de Chihuahua. Muchas décadas ya de alternancia, primero bipartidista, PRI-PAN, ahora con los independientes en el gobierno. Creo que Chihuahua está obviamente viviendo un ejercicio político muy interesante, pero en el que desgraciadamente tampoco no ha sido obviamente del gusto o de alguna forma de la correspondencia que quisiera mucha gente en cuanto a gobierno, en cuanto a resultados, en cuanto a gobernanza, en cuanto a que finalmente se puedan atender muchos de los problemas sociales que arrastra el estado de Chihuahua, principalmente en la frontera, en donde se acumula el rezago histórico de obras, de servicios, de infraestructura, de vivienda, bueno, de todo. Es un asunto que finalmente tiene mucho interés, el ejercicio de la política, y de esto por supuesto estaremos nosotros platicando en los próximos días, en este espacio a través de redes sociales. Pronto nos incorporaremos en latorrefuerte.com, allí podrá usted ver esta participación. Lo haremos actualmente a partir de este día en Facebook y por supuesto en otros sitios, en otras redes sociales, para que usted esté pendiente y bueno, también podamos llegar con usted acerca de las ideas y del quehacer político en Chihuahua. Vamos por ahora a la entrevista, a la charla con
Manuel Sotelo Suárez, quien es el presidente de la Asociación de Transportistas de Ciudad Juárez, un hombre de muchos años en el sector privado y un hombre que por supuesto opinó sobre el tema de los migrantes y sobre la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador. Agradecemos esta tarde una charla con el presidente de la Asociación de Transportistas de Ciudad Juárez, Manuel Sotelo Suárez, a quien le planteamos de inicio el balance de pérdidas de un problema que ha generado la migración, que ha impactado en los cruces fronterizos y que finalmente tiene en serios problemas a Ciudad Juárez. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes, Mario Héctor. Pues un problema fuerte entre México y Estados Unidos en los últimos meses ha sido el problema de migración, donde viene y afecta tremendamente la frontera, sobre todo Ciudad Juárez, El Paso, en el mes de abril, cuando la aduana americana tiene que quitar personal que tiene para las revisiones que hace a los que queremos entrar hacia Estados Unidos, ya sea a pie, en carro o en carga, viene y nos retrasa los tiempos en cruzar. En abril tuvimos operaciones que durábamos hasta 30 horas para cruzar de aquí de Ciudad Juárez a El Paso, de donde nos formamos en la línea a El Paso, Texas. Una derrama en esas 4 semanas de abril, según la industria, de entre 170 y 200 millones de dólares, básicamente porque no llegaban a tiempo las mercancías, se estaban volando, según la aduana mexicana, 16 charters diarios del aeropuerto de Ciudad Juárez hacia Estados Unidos, cosa que antes de eso es cero. ¿Por qué? Pues porque la gente utiliza el aeropuerto del Paso, Texas, para hacer sus envíos en charter. Entonces, las multas que recibieron la industria por no haber cumplido con sus contratos, por no haber llegado a tiempo, fueron de alrededor, al menos de 12 maquiladoras que fueron las que contestaron, de alrededor de 98 millones de dólares. ¿Hubo realmente un riesgo de que el sector maquilador o las empresas decidieran parar operaciones en Ciudad Juárez por ese motivo? Yo creo que por eso cambió la actitud de la aduana americana. Cuando vieron realmente el problema tan grande que se le estaba causando al comercio que hay entre los dos países, se modificaron las actitudes y a partir de ese momento, recuerdo que fue más o menos cuando una comitiva de aquí de Ciudad Juárez acompañamos al gobernador del estado para hablar con el secretario de Relaciones Exteriores, con Marcelo Ebrard. A partir de ese momento como que hubo una conciencia de que no podíamos estar más tiempo así. Ya la industria estuvo, me imagino que en Estados Unidos, hablando con los más altos niveles y estos en Estados Unidos, y yo creo que fue ya cuando se le dio un poquito de más atención a este punto. Si mal no recuerdo, Manuel, se generó la expectativa de una comisión que se iba a crear o se está creando para atender este problema en específico, pero de eso hace ya varios días. ¿Realmente en qué etapa van? Bueno, ¿qué sucede? Sucede que viendo este problema nos reunimos un grupo de empresarios que estamos alrededor de la industria y estudiamos un poquito y nos dimos cuenta, bueno, el problema es la migración, pero cuando nos damos cuenta el tamaño que es hoy el problema de la migración, entonces, ¿y cómo lo hicimos? Invitamos al responsable de migración, al doctor Padilla, cuando él nos platica cómo está esto, y luego después platicamos con el delegado federal, Juan Carlos Loera, el ingeniero Juan Carlos Loera, y le solicitamos por medio de él una intersecretarial, una reunión intersecretarial que de alguna manera los tiempos nos han rebasado por la problemática que se presentó cuando el presidente de Estados Unidos amenaza con que va a poner aranceles a nuestros productos y se hace la intersecretarial allá y toman las decisiones que se supone que ahorita deben de estar apoyando a que no haya los porcentajes o los índices de migración que se estaban teniendo en ese momento. Realmente el panorama no es tan bonancible, tan bueno, ¿no?, en relación a la tardanza de las respuestas por parte del gobierno. ¿Cómo lo ven ustedes? Yo creo que México no estaba consciente de la problemática o del riesgo que se corría. Yo creo que ellos le estaban apostando mucho al proyecto que tienen en el sur de México, donde ellos allá están tratando de retener un tanto la migración,
yo creo que el llamado que hizo el presidente Trump de alguna manera los ubicó en una realidad. Nosotros estábamos preocupados porque estaban regresando 100 retornados diarios. ¿Qué quiere decir? Son extranjeros que llegaron por México, hacen su solicitud de asilo y los retornan porque es el país por donde llegaron. Estaban llegando 100 retornados diarios. Dijimos, vamos a tener para diciembre alrededor de 20 y tantos mil migrantes aquí en Ciudad Juárez. Hoy están retornando 200. Entonces, las cifras se multiplican. No tenemos capacidad, ni el municipio, ni el estado, ni la federación, ni los juarenses para poder coexistir con todas estas gentes. O sea, entonces tenemos que agruparnos, tenemos que estar trabajando todos juntos, porque es un problema que lo estamos viviendo y lo vamos a vivir. No podemos decir, yo no quiero vivir esto, no, este es un problema que ya está, y si nosotros los juarenses, junto con los 3 órdenes de gobierno, no podemos facilitarles a estas gentes el bienestar, en un estar humano, vamos a tener problemas muy serios. Ahora, como empresario, tu visión acerca del acuerdo pactado entre México y Estados Unidos con relación a los migrantes y obviamente las decisiones que tomaron también para postergar o aplazar la política de aranceles del gobierno americano. Aquí hay un problema que es la raíz de la migración. Existe una oferta por parte de Estados Unidos. Estados Unidos en su ley oferta que si yo llego con ellos, digo que tengo problemas, pido asilo, ellos tienen que procesarme al menos tienen que iniciar el proceso, que es lo que está pasando con estos miles de migrantes. Entonces imagínense con la necesidad que hay en el mundo, teniendo esa posibilidad, pues ellos vienen, así como pasó en Europa hace 2-3 años, está sucediendo ahorita con Estados Unidos. Nuestro gobierno, primero que nada nuevo, todavía ni siquiera se asienta, y con un problema de esta magnitud y con una política diferente de inclusión, hace que esta situación que estamos viviendo sea bastante complicada. ¿Cuál es la solución? Es bien difícil. ¿Por qué? Pues porque ni Estados Unidos tiene la capacidad para resolver ese problema, ni nosotros tenemos esa capacidad, pero el problema está, el problema sigue estando latente. Yo creo que hoy estamos más cerca de que quiten más elementos de CBP de las aduanas o de los puentes para que van a atender a los migrantes, a que nos regresen los que estaban antes. En el balance, los empresarios pierden ante esta nueva composición y negociaciones que hacen México y Estados Unidos con respecto a esos problemas específicos. Sí, definitivamente los 200 millones que se calcularon en el mes de abril, pues ahí vamos todos los empresarios que tenemos que ver con el comercio internacional, y lógicamente que vamos a perder incluso toda la comunidad. Si no podemos atender a estas gentes, si no les podemos dar el trabajo, si no les podemos dar la salud, ellos lo van a tomar de una u otra manera. Entonces, ¿qué estamos nosotros tratando de hacer? Estamos tratando de que el gobierno federal les dé permiso para que yo los pueda contratar, para que los empresarios los podamos contratar. A lo mejor no les vamos a poder dar trabajo a todos, pero resolvemos el problema en cierta parte, porque si les damos trabajo, les damos la posibilidad de que ellos sean autosuficientes mientras les llega el sí o el no de la solicitud que ellos están haciendo. Dice la industria manufacturera que ellos tienen alrededor de 10-12 mil plazas, o sea que ellos pudieran darle trabajo a 10-12 mil plazas. Nosotros, el resto, tendremos que hacer algo muy parecido a lo que está haciendo la industria, a lo mejor no con esos números, pero estamos esperando, al menos en la empresa que yo represento, estamos esperando que puedan tener un permiso para empezar a contratar a migrantes, para tratar de que el problema que estamos viviendo y que vamos a vivir no sea tan fuerte. En lo económico y en lo social, ¿esto sigue representando una bomba de tiempo por los efectos y por la misma problemática desde su génesis? La vocación de Ciudad Juárez, la vocación de esta región es la industria manufacturera.
es inversión extranjera en nuestro territorio, en nuestra región, en nuestro país. Esto lo hace no tan apetecible. ¿Por qué? Porque no le da la tranquilidad con la que hemos vivido los últimos años. Por eso el fuerte de Ciudad Juárez, el fuerte del estado es la industria maquiladora, es la industria manufacturera. Somos la ciudad que más inversión extranjera tiene en el mundo como ciudad. ¿Por qué? Pues porque dábamos un panorama de tranquilidad, de que podían invertir. Hoy difícilmente podemos dar ese panorama. Entonces es muy fácil y es muy sencillo que algunas maquiladoras que no tienen sus operaciones muy arraigadas aquí en la ciudad se empiecen a ir. Sí. Una última pregunta y tiene que ver con la visita presidencial. Estuvo Andrés Manuel López Obrador en varias partes del estado de Chihuahua, pero por lo que se sabe, por lo que se conoce, los empresarios trataron de hacerle extensivas algunas peticiones. Parece ser que no hubo acuerdo. Realmente, ¿qué es lo que tú puedes comentar como empresario en torno a esto? Yo creo que difícilmente iba a venir o difícilmente va a llegar a Ciudad Juárez sin tener resueltas las promesas que hizo aquí. O sea, del tratamiento con el que él empieza con la zona fronteriza, norte, lo único que se llevó a cabo fue el aumento al doble del mínimo de los sueldos. Eso sí, a partir del día 1 de enero, todos los empresarios de la frontera lo estamos pagando. Pero lo que venía para poder resarcir esos daños, que era el IVA al 8%, que era la posibilidad de que el empresario pudiera tener un impuesto sobre la renta del 20%, la zona libre o franca, es más, ya no aparece ni en el discurso. Entonces, yo creo que el presidente de la República va a estar en Ciudad Juárez cuando tenga resuelto algunos de esas situaciones que él debe saber que le debe a la frontera.